hoy, y lo que pretendemos con el título de este segmento es decirle a ustedes qué aplicación tienen las enseñanzas de la palabra del Señor al momento de hoy, ¿verdad? Con los teólogos como Moisés hemos aprendido que es importante primero ver el contexto. Sí. En qué momento histórico se dijo lo que se dijo, cuál era la forma en que se veían las cosas y se entendían, y qué aplicación había para aquel momento. Incluso las culturas y todo. Exacto, o sea, Sí. todo eso es un andamiaje de cosas para no decir, ok, ya esto era lo que pasaba allí. Ahora, hoy? ¿cómo lo aplico al Exacto. 2018? Y hoy. Moisés, gracias por estar con nosotros. Grato de estar con ustedes y la verdad que disfruto estar compartiendo esta experiencia con la gente de Nueva Vida. Seguimos aprendiendo contigo y por las tardes la estamos pasando bien. Sé que la gente la está pasando sensacional. Moisés, quisiera preguntarte algo que escuchamos inclusive en estudios bíblicos, escuchamos en predicaciones, y me gustaría tener un entendimiento más completo de qué es pecar y qué es practicar el pecado, porque cuando leemos el Nuevo Testamento hay varias expresiones, ¿verdad?, que la Escritura hace, como aquella que tú nos explicaste el contexto, ¿verdad?, de Hebreos 10:26, de que el que se mantiene pecando, ya no hay como que un remedio para una persona que se mantiene pecando. Me parece que nos habías explicado que en el contexto de Hebreos era gente que había estado en la experiencia cristiana, había venido a Cristo, pero que en un momento decidieron regresar a judaizar o al judaísmo, a seguir viviendo bajo los parámetros de la ley, y se olvidaron completo de Cristo. ¿Qué diferencia hay para nosotros como creyentes y para aquel que está empezando en decir, bueno, si yo estoy atado a una naturaleza pecaminosa que me lleva a pecar y me considero todavía pecador, nos tenemos que considerar todavía pecadores, ¿qué diferencia hay entre eso y practicar el pecado? Mira, es interesante el ver dentro del contexto esta problemática. Fíjate que pudiera parecer al oído de la gente que nos escucha una contradicción hablar de que todavía vivimos dentro del marco de una naturaleza pecaminosa y a la misma vez hemos sido llamados y desafiados para no pecar. Y dice, bueno, pues entonces cámbiame de estuche, porque mientras me tienen en este estuche es imposible, ¿no? O sea, lógicamente cualquier persona pudiera pensar de esta manera. Sin embargo, necesitamos considerar, por el otro lado, ese espectro histórico de la iglesia. La iglesia prácticamente en el primer siglo se dio a la tarea de la evangelización, de la proclamación del resucitado. Y eso pues, le tomó todo el tiempo a la iglesia. Probar que Jesús era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y evidenciar que en efecto lo era, porque inclusive resucitó, ascendió a los cielos y habían testigos de esa experiencia de resurrección. Pero ya después del primer siglo, la iglesia tiene que empezar ahora a trabajar con otras cosas. Tiene que trabajar con su infraestructura, con su organización. Ya se han dado cuenta que no solamente tienen que tener apóstoles, ahora tienen que tener diáconos. Ya se han dado cuenta que no solo es suficiente los diáconos, ahora hay que tener pastores. No solamente es suficiente tener pastores, ahora hay que tener episcopos, es decir, supervisores u obispos, ¿no? Entonces, la iglesia va desarrollándose y como consecuencia de eso hay que empezar a establecer nuevas estructuras. Por una sencilla razón, porque la cultura judía, aparte del elemento mesiánico, era muy fácil porque dentro de los valores y de los principios del judaísmo, los valores morales y los valores éticos del judaísmo son similares a los valores morales y éticos del cristianismo, pero no así en el mundo gentil. En el mundo gentil, los valores morales y éticos, eso era una cosa totalmente distinta. Imagínate que la expresión está, el que desea obispado buena cosa desea, pero es necesario que sepa que tiene que ser marido de una sola mujer. Lo que quiere decir es que allí se practicaba la poligamia. El judaísmo nunca practicó la poligamia. Por lo tanto, el cristianismo tampoco. Era mucho más fácil trabajarlo en la transición de judío a cristiano, pero de gentil a cristiano era más difícil, porque la iglesia quería seguir manteniendo las posiciones culturales, éticas y morales.
porque la fe cristiana juega un papel vital dentro de lo que es ético y dentro de lo que es moral. Si la iglesia pierde los valores éticos y morales, por eso es que los defendemos tanto, la iglesia prácticamente deja de existir, se convierte en un club. Y eso es el desafío que comenzamos a ver, por ejemplo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, porque aquí la iglesia se está jugando la vida en términos de cómo logramos que el mundo pagano, el mundo gentil, que en términos de moral, en términos de ética, andan por el subsuelo, cómo pueden levantarse a la experiencia de la fe para que su testimonio de fe sea compatible con sus actos. Y aquí empezamos a mirar una serie de planteamientos interesantísimos, como por ejemplo, cuando Juan le escribe a la iglesia en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 al 9, dice, el que practica el pecado, y aquí el tipo es bien drástico, sí. El que practica el pecado es del diablo, punto, porque el diablo peca desde el principio. Y uno dice, ven acá, pero ¿y dónde está la consideración? ¿Dónde está ese elemento que nosotros planteamos teológicamente de que tenemos una inclinación hacia el mal? Ah, bueno, sí, tenemos una inclinación a pecar, pero aquí no se está hablando de pecar accidentalmente, de pecar exacto, como resultado de una circunstancia. Aquí se está hablando de una intención. Exacto. Se está hablando de un propósito. Se está hablando de pretender obviar los valores y los principios de la fe. Pues ahí la iglesia empieza a decir, no, esto hay que ponerlo en orden. Exacto. Aquí hay que definir las cosas por su nombre y esto es necesario para la iglesia. De lo contrario, la iglesia hubiera desaparecido. Exacto. Porque lo que es interesante es que el mundo pecador sabe cuáles son los valores de la iglesia. A veces los cristianos no lo sabemos, pero el pecador lo sabe. En una de las cartas de Pablo en Corintios está esta exhortación de Pablo bien fuerte de este joven que aparentemente se acostaba con la esposa de su papá. Sí. Y había sido amonestado, había sido reprendido para que suspendiera la práctica, pero continuaba. Sí. La recomendación pública abierta que Pablo da es bien drástica también. Vamos a orar para entregar el cuerpo de este hombre a Satanás a ver si al final su alma se salva. ¿Verdad? Y era hasta un poco difícil entender un poquito el concepto, a ver si el hombre se arrepiente, es lo que yo entiendo, a ver si finalmente se arrepiente, ¿verdad? Y se salva. O sea, cuando alguien viene a Cristo y ya tiene conocimiento de la palabra, el practicar el pecado, o sea, el ir a pecar con conocimiento e intención de hacerlo, la Biblia es drástica y fuerte. Sí lo es. Sí lo es. Lo es. Porque a fin de cuentas, la ética cristiana exige que los cristianos comencemos a proceder de acuerdo a unos parámetros de conducta moral y de conducta ética. Es decir, o sea, yo sé que yo soy vulnerable al pecado. Yo sé que yo puedo pecar. Yo sé que yo puedo cometer errores. El término pecar significa desacertar al blanco. Yo sé que yo puedo cometer errores, pero yo no me puedo recostar de eso para entonces afirmar que soy cristiano y a la misma vez seguir practicando todo lo contrario a la ética cristiana. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, los cristianos necesitamos ser desafiados, porque la vida cristiana también es disciplina. O sea, los cristianos necesitamos ser autodisciplinados desde la perspectiva del pensamiento y la función cristiana. O sea, es imposible ser cristiano y vivir de espalda a los valores y a los principios de la fe cristiana. ¿Que podemos errar? Claro que podemos errar. ¿Que podemos fallar? Claro que podemos fallar. ¿Que podemos cometer más de 10 veces el mismo pecado? Claro que lo podemos cometer. Pero ¿dónde está la disciplina cristiana? ¿Dónde está el decir, si yo soy cristiano, yo debo comenzar a vivir una vida distinta, una vida diferente? Porque fíjate lo que nos está diciendo Juan. Juan es el que drásticamente le dice a los creyentes, mira, el que practica el pecado es del diablo, punto. Eso no admite discusión. Pero también en Primera de Juan, en el capítulo 5 y verso 18, Juan dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir Juan con esto? El que es nacido de Dios desarrolla una conciencia donde descubre que no vale la pena pecar contra un Dios que nos ama
tanto. Y como descubre que no vale la pena pecar contra un Dios que nos ama tanto, pues obviamente tiene la honestidad y la integridad del apóstol San Pablo. No es que lo haya alcanzado, no es que ya yo sea perfecto, pero yo tengo la conciencia de que debo proseguir al blanco, al soberano llamamiento, a aparecerme a Jesús, porque ser cristiano no es pertenecer a una denominación. Ser cristiano no es ser católico, ser cristiano no es ser evangélico, ser cristiano no es ser pentecostal. Ser cristiano es procurar que en nuestra conducta nos parezcamos a Jesús. Y ese es el gran desafío. Claro, puede sentirse drástico. Ahora, lo que a mí me maravilla es el hecho de que la Escritura tiene un balance compasivo y de misericordia. Porque, desde luego, está hecho porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Claro. La voluntad de Dios es que todos podamos llegar a la experiencia de la salvación. Fíjate que Juan vuelve y escribe en Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9, dice, porque si confesamos nuestros pecados, ¿ves? O sea, nos pone, yo creo que aquí hay tres elementos interesantísimos. Primero, nos pone la pauta. El que practica el pecado es del diablo. Segundo, nos dice el por qué. Porque somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, porque estamos en una nueva dimensión de vida. Pero por el otro lado nos abre una puerta y nos dice, mira, si tú confiesas el pecado, si yo confieso el pecado, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la regla de la confesión? La regla de la confesión es, número uno, aceptar que estoy mal. Ir ante la presencia de Dios para confesar que estoy mal, arrepentirme y separarme del pecado. ¿Ves? O sea, la intención siempre va a ser, la intención de Dios siempre va a ser salvar. Pero como el interés de Dios no es su propio bien, el interés de Dios es el bien nuestro, pues desde luego siempre nos va a desafiar para que nuestra vida, en lugar de ir en consecución de pecar, vaya en consecución de desacatar la práctica del pecado. Y más adelante, cuando vemos Primera de Juan 2, que habla Cristo nuestro abogado, ¿verdad? Que Cristo es nuestro abogado y que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Y por ahí sigue mencionando. ¿Qué tú nos puedes decir sobre esa parte, mira, Moisés? Ahorita iniciamos hablando de Hebreos, ¿verdad? En Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos plantea que el mayor pecado que puede cometer el ser humano, el mayor pecado que puede cometer el ser humano es separarse de Cristo. Ese es el peor de los pecados. Así es. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, si te separas de Cristo, ya aquí no hay más oportunidad. Ahora, nosotros podemos como humanos cometer faltas, eso es parte de nuestra realidad, pero el no separarnos de Jesús, el ir a confesar nuestro pecado, es la mejor evidencia de que no nos hemos ido a separar de Jesús. Hay una parte sutil de la vida cristiana, Moisés, y siempre me ha impresionado en los 30 años que llevo en Cristo. Mateo 7, del 21 al 23, está esta famosa, ¿verdad?, narración de lo siguiente, porque es que muchas veces en la vida cristiana nosotros validamos lo que hacemos para Dios como aquello que nos permite mantener la salvación que Él nos regaló. Y voy a leer, fíjate qué interesante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Jesús hablando, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A mí me evidencia esta parte, me corriges, que estos son predicadores, estos son gente que conoció el poder de Dios y que actúa y se mueve en el servicio dentro del ministerio, ¿verdad? Salvando vidas, provocando milagros de parte del Señor.
pero como al mismo tiempo practican maldad y Jesús sabe que lo están haciendo, a la hora de hacerle el reclamo, Señor, mira todo lo que hicimos para ti, el Señor está haciendo una declaración muy fuerte. Apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad, no los conozco. O sea, no había intimidad entre nosotros, no los conozco. Esta parte, para aquel que se mantiene practicando el pecado y que está validando resultados, porque fíjate cuál es eso es como si yo le dijera, Señor, pero si yo tenía una estación de radio y todos los días la gente venía a ti y todos los días la gente se convertía, iba Moisés Román, iba Elizabeth Guidini y la gente se salvaba. Exacto. Pero esto no es lo que me acredita. Es la vida personal lo que me acredita. Esa parte me llama tanto la atención para aquellos que en un momento que son instrumentos tan útiles en las manos de Dios, se olvidan de lo principal, continúan, pero están practicando maldad que al final no sirve para nada. O sea, hay misericordia y perdón para el que se arrepiente, pero para el que insiste en quedarse, al final ni siquiera Jesús dice yo te conozco. Mira, es interesante que en el planteamiento se habla de conocer la voluntad de mi Padre. Y Jesús en su oración dijo, y esta es tu voluntad. Que sean uno. Que te conozcan a ti y a mí, a quien tú enviaste. ¿Y qué es conocer? Conocer es intimar. Conocer es fusionarse en Él. Por lo tanto, el partir de la premisa de que el objetivo mayor de un cristiano es parecerse a Jesús, es el planteamiento que define mejor todo este proceso teológico. Es una gran falacia pensar que lo más importante de la fe cristiana es pertenecer a una denominación, culturalmente hablando. Lo más importante de la fe cristiana es parecerse a Jesús. De hecho, eso lo decía Gandhi. Gandhi decía que él estaba fascinado con la persona de Jesús. Lo que le preocupaba era que los cristianos no se parecían a él. O sea, porque a fin de cuentas, lo que es importante de conocer a Dios y de conocer a Cristo, el término conocer tiene unas implicaciones de intimar. Entonces, intimar es profundizar, es entrar a una relación profunda a tal punto que nos parezcamos. A Dios le interesa más esa intimidad y esa obediencia que la gente que yo me pueda ganar para Él. Bueno, es que porque en estos argumentos ellos lo que le están reclamando al Señor es eso. Bueno, y Él lo que le está diciendo es, yo no los conozco. No, porque a fin de cuentas Dios va a honrar la palabra. O sea, Dios no va a dejar de ser Dios por la condición en la que yo esté. O sea, si yo estoy en una condición de perversión o de pecado y yo estoy predicando que Cristo salva, Dios no va a dejar de salvar. Porque yo estoy mal, Él va a seguir salvando. Exacto. Ahora, cada uno de nosotros le tendremos que dar cuenta al Señor de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Yo tendré un día que presentarme ante Él. Y más vale que a la hora de presentarme ante Él, mira, si el cuadro es sencillo, tal vez alguien dirá, esto es muy legalista. No lo es, todo lo contrario. Fíjate que estamos partiendo de una premisa. Y como a mí me gusta partir de una premisa desde el punto de vista personal, yo nunca hablo en tercera persona, a mí me gusta hablar en primera persona. Yo soy vulnerable, yo puedo pecar, yo puedo cometer falta, yo puedo cometer errores. Es más, si usted no se ha enterado, yo los he cometido. Claro. Yo he cometido errores y he pecado y he desacertado blanco como cualquier ser humano. Porque esa es la integridad que uno debe tener como cristiano. Ahora, fíjese lo que plantea el texto. El texto lo que plantea de manera extraordinaria es que yo he sido declarado un nacido de nuevo. Y por haber sido declarado un nacido de nuevo, yo no soy esclavo del pecado. La diferencia de un cristiano que peca versus una persona que practica el pecado es que el que peca, el cristiano que peca, no es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Es sencillo. El problema se resuelve cuando yo descubro que lo que estoy haciendo es pecado. ¿Y qué es lo que debo hacer? Pues Juan nos dice, pues mira, estas cosas yo te las escribo para que no peques. Pero si pecas, no eres esclavo del pecado. Si pecas, tienes
como abogado a Jesucristo. ¿Y quién puede perder un caso ante la presencia de Dios si tiene a Cristo como abogado? Pues abogado tienes para con el Padre a Jesucristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es ir ante la presencia de Dios, confesar el pecado, arrepentirnos del pecado, separarnos del pecado y se acabó. Se acabó. El que no aprenda esa lección al final terminará perdiendo. Que aparentemente esto fue lo que les pasó a estos. Pues desde luego, o sea, terminarán perdiendo. Es que, o sea, hace una semana atrás yo estaba conversando con unas personas sobre el concepto de soberanía de Dios. Y yo les dije, mira, el gran problema que yo tengo con la definición que ustedes me están haciendo de soberanía de Dios es que ustedes me están reconociendo a un Dios bien, bien soberano, pero a la misma vez me están diciendo que ustedes pueden hacer lo que les dé la gana y ese Dios bien soberano como quiera ya cayó de bobo y los tiene que salvar. Exacto. Entonces a mí no me hace sentido ese planteamiento teológico. Exacto. Si yo estoy ante un Dios soberano, el Dios soberano tiene reservada la última palabra. Y ya dentro del marco de la Escritura, que es la última palabra de Dios, no hay que ir a pedir otra palabra a Dios, no hay que pedirle otra opinión a Dios. La Escritura es la última palabra de Dios para los seres humanos. Nos está diciendo tres cosas que son tan extraordinarias para la vida. Número uno, tú eres un nacido de nuevo. Si eres un nacido de nuevo, oye, tú eres una criatura nueva. Exacto. Que puedes cometer errores, que puedes desacertar al blanco, sí. Ahora, una cosa es pecar como resultado de la incidencia de nuestra condición humana. Y otra cosa es persistir en el pecado e involucrar a otros en el pecado. Exacto. Y encontrar que el pecado, lo que muchas veces la gente hace, procurar justificar el pecado. Mira, lo que es pecado, a mí me encanta la expresión del salmista: contra ti he pecado y contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. En nada se parece a la posición de Adán cuando le dice al Señor: la mujer que tú me diste es la responsable de esto, porque tú me la diste. Exacto. La culpa es tuya. Entonces tú eres responsable. Sí, O sea, sí. es tan sencillo como decir, pues acepto. Ahora, una vez acepto, mira lo que dice la Escritura: aparece Cristo como el abogado nuestro, con la evidencia más contundente, la evidencia de su sacrificio. Y una vez voy a Cristo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y permanecer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De eso es que se trata. Y ahí también dice que hay que permanecer. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como él anduvo. Es el modelaje. La experiencia de la vida cristiana es el modelaje. Exacto. Ahora, claro, hay algo que faltaría definir aquí, porque nosotros tenemos la torpe tendencia de siempre pensar en los pecados capitales. No somos muchos evangélicos dicen: yo no soy católico, pero lo que piensan es en los pecados capitales. y creen que hay nada más que 5 pecados capitales. Con lo que, mire, cuando se habla de pecado para Dios, pecado es igual, tiene el mismo peso, la misma sustancia, el mismo espacio, el de adulterio que el de chisme. Exacto. Exacto. O el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Y no lo hace. O sea, es el mismo pecado. Nadie puede pensar que hay unos pecados que son... No, todo pecado ante Dios es pecado. Y la gran noticia que nos da la Escritura es que Cristo es el abogado nuestro en asuntos de pecado ante la presencia del Padre. Así es. Él logra la absolución nuestra en asuntos de pecado. Lo que hay que hacer es recurrir a Él para de esta manera declarar que no somos esclavos del pecado, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que aquí estamos, como dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero no somos esclavos del pecado. Nos levantamos de ahí, nos sacudimos y comenzamos de nuevo a emprender la carrera con la ayuda y la asistencia del Señor. Entendemos esa expresión de Pablo de perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. No puede ser. Gracias, Moisés. Gracias. Con gusto. La gente que quiera visitarte allá porque no tiene iglesia, ¿cómo Pues mira, llega allá? la gente que desee comunicarse con nosotros para conocer sobre el ministerio de nuestra iglesia, nos pueden llamar en horas de oficina al 787-793-1777. Repito, 787-793-1777. O en su defecto, pues el domingo a las 8 de la mañana
11 de la mañana o 6:30 de la tarde, pueden llegar a la carretera 21, muy cerquita del Hospital Metropolitano. Allí está nuestro templo. Excelente. Excelente. Gracias, Moisés. A la orden siempre. La Biblia hoy. Le Con tengo Moisés Román. una fuera del aire.